Un texto fundamental en literatura y en narrativa es la Poética de Aristóteles. Este libro, bastante polémico, sobre todo en el mundo de la creación, debido a que cada cierto tiempo se pone en tela de juicio, entendiendo que mucha gente dice: yo no quiero que mi película, yo no quiero que mi obra sea aristotélica. Pero ¿qué dice realmente Aristóteles en su libro? Veremos aquí algunos puntos más importantes, o que yo considero más importantes al momento de escribir una obra y que hasta el día de hoy están presentes. Veamos cuáles son esos. La poética, o sobre la poética, nombre con el cual también se conoce este libro, fue escrito en el siglo IV a.C., en el periodo más o menos cuando Aristóteles vivió en Atenas. Está compuesto por 26 capítulos y dos partes. La parte que nosotros vamos a analizar es la primera parte, ya que la segunda, entendiendo que se perdió en el tiempo. El libro En el nombre de la rosa, de Umberto Eco, trata sobre la búsqueda de la segunda parte de la poética. Es un texto que no fue escrito para ser publicado como otro libro de Aristóteles, sino que más bien es un cúmulo de notas o de apuntes, en donde desarrolla varios temas. De hecho, lo dice en alguna parte, ¿no?, que el objetivo de este texto es hablar de las formas y de las potencialidades de cada una de las formas de la poesía, ¿no?, y cómo sus tramas sirven para componer algo bello. Cuando él dice trama se refiere a historia, y cuando dice bello se refiere a lo sublime, no a la belleza literal. Y aclaro esto porque en el tiempo se pensó que lo bello era solo lo hermoso. Sin embargo, si nosotros entendemos lo bello como algo sublime, el concepto se amplía mucho más. Y aquí analiza varios puntos, ¿no? Por ejemplo, el que vamos a ver a continuación. Uno de los conceptos que más utiliza Aristóteles en su libro es el de mímesis, o si lo quisiéramos traducir como imitación. Acá, si bien es cierto en la poética, él no la define, pero sí la nombra bastante. ¿Qué es esta mímesis? ¿Qué es esta imitación? Se refiere a la imitación de las acciones humanas, y que al mismo tiempo estas acciones humanas tienen que ser representadas mejor de lo que son o peor de lo que son en la vida real. Eso significa que, por ejemplo, una emoción tiene que ser exacerbada o minimizada, dependiendo del género del cual estemos hablando. La mímesis no es pura imitación de la realidad, en el sentido de que es una copia de la realidad, como muchas veces se entendió este concepto, sino que, como bien lo cita, es una imitación de las pasiones humanas. Nosotros, cuando creemos un personaje, cuando desarrollemos un personaje, es muy importante fijarse en las características de este personaje y entendamos a este personaje como una especie de imitación de las pasiones humanas, tanto en sus fortalezas como en sus debilidades. Vamos a hablar de la película Malajunta y ver cómo estos conceptos se aplican a esa película. En esta cápsula, como decíamos, hablaremos de los conceptos más importantes de la poética de Aristóteles y los aplicaremos a una película, en este caso a Malajunta, de Claudia Huizquimilla, cineasta chilena. Esta presentación contiene spoiler. Aristóteles, en su libro, habla de dos conceptos fundamentales: la tragedia y la comedia. En esta cápsula solo hablaremos de la tragedia. ¿Y qué es esta tragedia? Es lo que él denomina a que un personaje se tiene que enfrentar a una situación que lo supera, a una situación inevitable e invencible. Por lo tanto, el personaje tendrá que poner toda su fuerza para poder resolverla. Sin embargo, y de ahí viene el nombre tragedia, el personaje siempre comete un error fatal que lo condena a su destino. Un destino del cual no tiene ningún tipo de posibilidad de salir indemne. Dice Aristóteles, y aquí voy a leer un fragmento: la tragedia es la imitación de una acción de carácter elevado y completa, dotada de cierta extensión en un lenguaje agradable, llena de belleza de una especie particular según sus diversas partes, imitación que ha sido hecha o lo es por personajes en acción y no por miedo de una narración, la cual, moviendo a compasión y a temor, obra en el espectador la purificación propia de estos estados emotivos. Es decir, las acciones son realizadas por un personaje,
Un personaje nunca es pasivo frente al evento que está ocurriendo. Y estas acciones tienen como objetivo generar una compasión, lo que los griegos llamaron la catarsis, es decir, la purgación de las pasiones, tanto para el personaje como para el espectador. Aristóteles, que es el protagonista de Mala Junta, es este adolescente con un presente delictual, abandonado por su padre, con una relación inestable con su madre, tiene que enfrentar ese destino. Él no sabe cómo enfrentarlo, él cree que tiene todo su mundo dominado y controlado. Sin embargo, es cuando el personaje es trasladado hacia el sur de Chile junto a su padre, es que el personaje entiende este destino y lo enfrenta. No obstante, a pesar de que el personaje enfrenta o decide enfrentar este destino trágico, aún así pierde. Esa es la base de la tragedia que plantea Aristóteles. Por lo tanto, una vez que el personaje a quien nosotros hemos acompañado y a quien hemos querido durante este proceso, sucumbe. Y se produce, por lo tanto, la catarsis. Otro de los conceptos que utiliza Aristóteles es la fábula. No confundamos la fábula con ese relato que nacería posteriormente la historia y que trata sobre animales con pasión humana y que finalmente tienen una enseñanza que nos deja un aprendizaje. No es esa fábula. La fábula a la cual se refiere Aristóteles es la parte fundamental de una historia. Y obedece básicamente, así lo tradujésemos, la fábula es la historia, son los hechos, son los eventos. Estos eventos se tienen que contar de tal manera que sean consecutivos unos con otros y que al mismo tiempo vamos a incluir solo aquellas acciones fundamentales para el desarrollo de la historia. Las acciones fundamentales para el desarrollo de la historia. Es decir, hay muchas acciones en la vida cotidiana que no tienen un valor narrativo cuando estamos contando una historia. Me preparo un sándwich, voy al baño, paseo por la calle. Esas acciones, si no tienen relación con la historia, no tienen cabida en un relato. Por lo tanto, la fábula es una concatenación de eventos, uno tras otro. Por ejemplo, si nosotros volvemos nuevamente a la película Mala Junta y vemos el momento final de la película, cuando los dos personajes, estos dos amigos, están reunidos frente al árbol caído, entendemos que se ha producido una amistad, pero esa amistad no surgió de la nada, sino que surgió por una concatenación de eventos hacia atrás. La muerte de Pedro, la fiesta mapuche a la cual tuvieron que asistir, los caminos hacia la clase, hacia el colegio, la amistad de los padres y cuando el personaje llega a vivir al sur, en fin, es una concatenación de eventos. ¿Ya? Y esa concatenación de eventos es la fábula. Mientras más unidos, mientras más coherente sea esa concatenación de eventos, más interesante será la trama. Por lo tanto, más interesante será la película. Esta fábula da pie a lo que también se llama el verosímil o la verosimilitud. ¿Qué es este concepto? Obedece básicamente a una concatenación de eventos, a una causa-efecto. Esta concatenación causa-efecto genera una necesidad de relato, es decir, cada escena se hace necesaria. Necesaria implica que no la puedo sacar, no la puedo quitar, porque saco tal o cual escena a la que mi película pierda el efecto catártico que supone que yo estoy buscando. Por lo tanto, el verosímil se refiere a que mi historia tiene que ser creíble y va a ser creíble en la medida que los eventos están relacionados unos con otros. Otro de los conceptos importantes que también trata Aristóteles es la peripecia. ¿Qué es esta peripecia? Es el argumento de una obra literaria, suceso o circunstancia repentina que cambia el estado de las cosas o circunstancia semejante en la vida real. Esto es un cambio. Un personaje, una vez que enfrenta su destino, inicia un proceso de cambio. Cambio que el personaje claramente no está consciente.
que realizará. Si vamos, por ejemplo, a la película Mala Junta, Tano es este chico que vive en un cotidiano, vive en Santiago, vive junto a su madre, con su padre ausente. Claramente se dedica a realizar diferentes actos o actividades delictuales, muchas veces incluso hasta por divertimento. Sin embargo, cuando es sorprendido y es llevado a este hogar del Sename, él ya está acostumbrado a este tipo de situación. De hecho, él, cuando vemos el plano saliendo de este Sename, viene comiendo tranquilo. Él conoce este espacio, él vive ahí, él lo habita, no es primera vez. Sin embargo, cuando ve a su padre, hay una especie de alegría, ¿no?, o sorpresa al verlo, y el padre se lo lleva al sur. En ese momento, cuando el personaje se lo lleva al sur, comienza la peripecia. Es decir, empieza la aventura del personaje, empieza el proceso de cambio. Toda historia es un proceso de cambio. Todo personaje sí o sí tiene que cambiar en la historia. A veces este cambio es visible en el relato, a veces este cambio es invisible o subjetivo. La peripecia da origen a otro elemento importantísimo en esta poética que plantea Aristóteles, que es la anagnórisis, o la revelación o el reconocimiento de la verdadera identidad del personaje. Un personaje muchas veces no sabe quién es, tiene ideas vagas de quién es, otras veces sabe quién es, pero lo oculta hacia los demás. En algún punto de la historia debería producirse esta agnórisis, es decir, esta gran revelación. Y esta revelación tiene un impacto en la historia, porque la historia cambia, y por lo tanto genera un otro desenlace. Si nosotros nos vamos a la película Mala Junta, la anagnórisis se produciría en el momento en que el personaje Tano, estando condicional en este lugar, ve que a su mejor amigo lo están golpeando. Él evita esto porque sabe que no puede meterse en peleas, porque sabe que tendrá un problema grave si lo hace. Decide por lo tanto irse. Caminando por el pasillo, comienza a darse un golpe contra la pared, se produce la revelación, el personaje dice, a la mierda todo, ¿no? Y va a enfrentar a estos niños agresores. Ese elemento produce una revelación al personaje. El personaje acepta y asume su verdadera identidad, su verdadera naturaleza, produciendo por lo tanto un desenlace no previsto. Otro elemento que es importantísimo en esta poética es la armática. Es decir, que podríamos traducirla como el error trágico, es el error fatal, es el defecto, es el fallo o el pecado que nuestro personaje comete. Este fallo, este error, este pecado ocurre en una situación en que el personaje tiene que hacer lo correcto, pero el ejecutarlo, al realizar la acción, significa la destrucción de nuestro propio personaje. Por lo tanto, no lo puede hacer. Sin embargo, nuestro personaje, a sabiendas de su destino trágico, decide hacer, por única vez, lo correcto. En el caso de Mala Junta, es la escena cuando Tano golpea a estos chicos, sabe que no lo puede hacer, pero lo hace. Es decir, está haciendo lo correcto, pero eso le costará volver al Sename. El lance patético, que también es un concepto que ya aparece en esta poética aristotélica, es un evento que cambia el sentido de la historia, que tiene un impacto real en la historia y que ocurre por lo general, o que trata por lo general sobre una muerte que ocurre fuera de escena. Y que al mismo, pues una muerte, una herida, una tormenta, un algo, pero que tiene un impacto real, pero que no lo estamos viendo. Pero que sin embargo va a tener un efecto real en nuestra historia. Como en el caso de Mala Junta, es la muerte de Pedro Melinao, que si bien es cierto no la vemos, pero a partir de esa muerte es que se desencadenan los hechos trágicos. Y nuestro personaje tendrá que tomar una decisión frente a ese evento trágico. Vamos a decir muchas más cosas sobre el texto de Aristóteles. Sin embargo, creo que estos conceptos que hemos desarrollado en este módulo son fundamentales y que hasta el día de hoy se siguen utilizando en muchas de las obras narrativas. Por lo tanto, yo les invito a que tomen cualquier película y lo analicen. Puede ser incluso una película de ciencia ficción, de terror, de comedia,
y los conceptos van a estar presentes igual. Eso, muchas gracias y nos vemos en otra cápsula.